En representación de FIFARMA y todo el equipo, como también nuestra alianza con SPIA, quisiera darles la bienvenida a este importante webinar. Los nuevos procesos y políticas para el certificado de producto farmacéutico. Quisiera, por favor, darles la bienvenida a todos nuestros conferencistas y también reguladores que están aquí en nuestro evento. Este ha sido realmente un tiempo muy interesante, el 12, 13 meses desde el inicio de la pandemia. Obviamente nuestra industria ha trabajado de la mano para poder hacer posible que todos los pacientes tengan acceso a todas las medicinas y nuevos tratamientos en términos de vacunas para poder responder sal- a la emergencia sanitaria del COVID-19. Así quisiera darle un agradecimiento a todos los que están trabajando para que esto sea posible. Miren, el certificado de productos farmacéuticos son documentos absolutamente necesarios en países en Latinoamérica y el Caribe. Y la pandemia ha también introducido ciertos desafíos, tanto para reguladores que emiten y usan estos certificados. Y hay también muchísimo interés en la comunidad misma sobre estos certificados de productos farmacéuticos, y esto ha sido demostrado por el hecho de que ya tenemos 350 participantes en este webinar, tenemos 600 participantes registrados, incluyendo más de 150 reguladores de 28 países alrededor de todas las Américas. Así que ha sido muy emocionante poder escuchar algunos de estos comentarios. Quisiéramos también hacer uso de este espacio y desearles para que puedan usar toda la información a la cual van a tener acceso. Por favor, seamos pa- participantes activos. Tenemos panelistas muy interesantes en nuestra sesión. Y bueno, dicho esto, quisiera nuevamente agradecer a nuestra alianza con FPF y ayudarnos a organizar a este evento, a Per Telner de FPA, para poder compartir los objetivos de este webinar. Per, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Rafael. Para empezar, quisiera, bueno, informarles que yo estoy a cargo de todos los asuntos de regulatorios internacionales de FPA, y quisiera darles la bienvenida a todos en representación de FPA a este webinar. Y quisiera también agradecer a FIFARMA por la alianza que hemos tenido en la organización de este evento. Ahora, el objetivo de este webinar es el certificado de producto farmacéutico, y como este es un documento clave en los procesos regulatorios en los mercados emergentes. Y algunas de las referencias a este certificado de producto farmacéutico ha sido que han introducido nuevos procedimientos que también han introducido nuevos cambios en cómo deben usarse. Por ejemplo, el IMA ha introducido un certificado electrónico de producto farmacéutico. En algunos casos también hemos visto que como o debido a la situación de la pandemia, algunos casos permanecerán en el tiempo después de que la pandemia se acabe. Entonces, en el esquema de los certificados, en todo el comercio internacional, introducirá también nuevas recomendaciones. Hay una necesidad para promocionar también en el certificado de producto farmacéutico o CPF para el acceso a diferentes medicinas, vacunas de diferentes pacientes. Entonces, sí, la CPF y FIFARMA ha visto una oportunidad de colaborar en este webinar. Creemos firmemente que los desafíos comunes pueden ser abordados con mucha más aclaración si se hace de manera partícipe. Así que el objetivo de este webinar es poder conocer y discutir las nuevas políticas, procedimientos y usos de los CPFs y de los CPFs electrónicos también, dada la situación de la pandemia, y también para promocionar la reflexión tanto desde el lado regulatorio como el de la industria, para poder adaptarnos y para poder así facilitar el uso de los CPFs y también los CPFs electrónicos, alineando así los procedimientos locales a las mejores prácticas internacionales. Entonces, la agenda contiene una presentación más a fondo de los usos de los CPFs y los CPFs electrónicos, y también es una oportunidad para poder aprender sobre cómo actualizar las recomendaciones que estos países recomiendan. Y también vamos a tener una sesión interactiva de preguntas y respuestas con los diferentes conferencistas.
y allí vamos a tener también una moderación. Y para este webinar, entonces tenemos dos moderadores, ya que tenemos una gran audiencia. Tenemos a Pedro Franco, el director de Merck Serono, y Camila Gómez, quien es la líder de políticas regulatorias en las Américas. Y Camila también ha sido una persona clave en la red de regulación latinoamericana. Así que dicho esto, voy a darles la palabra a los moderadores. Muchísimas gracias, Per y Rafael, por explicar los objetivos. En este momento quisiera invitar a la audiencia a ver que tienen un módulo en la barra inferior de Zoom que dice Q y A. Estos son el módulo de preguntas y respuestas. Así que por lo tanto, por favor, si pueden usar este módulo para compartir sus preguntas, así pueden escribirlas mientras los conferencistas hablan y pueden compartir sus preguntas en inglés o en español. Durante las conferencias, por favor, no esperen hasta el último minuto para compartir sus preguntas. Entonces, nuestro primer conferencista del día de hoy será Alberto Ganan de la Buenas EMA. tardes desde Europa y buenos días para todos los participantes que están en América. Inicialmente querría agradecer a EFPIA y a FIFARMA la organización conjunta de este evento y de ponernos juntos a autoridades reguladoras emisoras de certificados de producto farmacéutico junto a autoridades reguladoras de países importadores y junto con industria. Es para mí un placer estar aquí con ustedes y presentarles las prácticas actuales y las políticas de la Agencia Europea del Medicamento con respecto a la emisión de certificados de producto farmacéutico. Por favor, la siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. Gracias. La transformación digital es un área prioritaria de la Unión Europea y de todas sus instituciones, así como de la así como de la red de agencias reguladoras en Europa, tal y como se recoge en nuestra estrategia hacia el 2025. Hace aproximadamente un año, el 30 de marzo del 2020, la Agencia Europea del Medicamento fue pionera en implementar los certificados electrónicos para certificados de producto farmacéutico. La agencia había estado trabajando en esta iniciativa durante tiempo, sin embargo, con la instauración del trabajo remoto y del teletrabajo debido a la pandemia de la COVID-19, la agencia implementó este procedimiento justo al comienzo de la pandemia. Esto permitió que pudiéramos continuar emitiendo certificados de producto farmacéutico a todas las autoridades receptoras y que así facilitásemos el cumplimiento regulatorio en sus procesos y, en última instancia, que se mantuviera el acceso de las medicinas en los países importadores. Cuando lanzamos esta iniciativa, consultamos con la Organización Mundial de la Salud, la cual apoyó nuestra iniciativa y nos confirmó que estaba en compatibilidad con los requerimientos del sistema de certificación de la Organización Mundial de la Salud, en el cual nos basamos para la emisión de los certificados. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud recomendaba a otras agencias reguladoras que también emiten certificados a que consideraran este tipo de iniciativa y instaba a las autoridades receptoras de certificados de producto farmacéutico a que aceptaran los certificados electrónicos emitidos por la Agencia Europea del Medicamento. La siguiente diapositiva, por favor. Sí. Llevamos un año de experiencia con certificados electrónicos en la EMA y tenemos que decir que esta experiencia ha sido muy positiva. Durante este año hemos emitido más de 12.000 certificados de producto farmacéutico electrónicos que vienen de más de 3.700 solicitudes y han sido emitidos para más de 136
autoridades de países importadores. Tenemos que decir que los certificados electrónicos han sido ampliamente aceptados por las autoridades regulatorias de los países importadores y en la agencia no hemos recibido ningún report de ningún certificado que no haya sido aceptado por ninguna autoridad. Por tanto, podemos concluir que han sido ampliamente aceptados los certificados en formato electrónico. Por otra parte, como les voy a presentar en las siguientes diapositivas, los certificados electrónicos han dado muy pocos consens, muy pocas dudas con respecto a su autenticidad. La agencia solo ha recibido comunicación de 4 autoridades de países importadores que nos han preguntado para que confirmásemos la autenticidad de certificados electrónicos y esto ha sido menos del 1% de todos los que hemos emitido. Por tanto, esto nos da mucha seguridad de que el formato de correo de certificado electrónico garantiza la autenticidad de los certificados y que son ampliamente aceptados por las autoridades importadoras. La siguiente diapositiva, por favor. Sí. ¿Cómo se solicita un certificado para la Agencia Europea del Medicamento? Bueno, los laboratorios titulares de autorizaciones de comercialización son los únicos que pueden solicitar certificados de producto farmacéutico a la EMA o a entidades autorizadas por ellos para solicitarlos. Actualmente solamente pueden solicitar certificados en formato electrónico y la agencia no emite certificados en formato impreso. La agencia tiene 2 procedimientos. Un procedimiento que es urgente, por el cual emitimos los certificados en 2 días laborables, y un procedimiento estándar por el cual emitimos certificados en 10 días laborables. Actualmente es un poquito más. Los certificados se solicitan por email y los enviamos por un modo de correo electrónico seguro al laboratorio titular de autorización o a la persona delegada que los ha solicitado. El formato de la agencia está basado para un único producto y normalmente el certificado de producto farmacéutico es para una forma farmacéutica o una presentación. La validez de los certificados emitidos por la Agencia Europea del Medicamento reflejan cuál es la autorización de cuál es el estado de la autorización en el día que emitimos el certificado. No incluimos ningún periodo de validez o ninguna fecha de caducidad. Dejamos este aspecto para las autoridades reguladoras de los países importadores. Nuestros certificados reflejan cuál es el estado de la autorización de comercialización en Europa en el día que lo emitimos. En la siguiente diapositiva, hemos detallado cuál es el formato y contenido de los certificados de la Agencia Europea del Medicamento. El contenido está basado en las recomendaciones del sistema de certificación de la Organización Mundial de la Salud y en la agencia hemos publicado una guía detallada donde ustedes pueden ver exactamente el contenido de los certificados emitidos por la agencia y en qué pueden solicitar las compañías farmacéuticas. La agencia emite certificados en varias lenguas, inglés, español y francés, o emite también certificados en idioma portugués. El contenido es el mismo. Por una parte, la primera parte del certificado incluye a qué país de destino va emitido el certificado, da detalles del producto medicinal, la forma farmacéutica, detalles del laboratorio titular de autorización en la Unión Europea, si el producto está actualmente comercializado o no, así como incluye información sobre inspecciones y una confirmación de las buenas prácticas de fabricación o GMP de los sitios de fabricación que han sido solicitados por el laboratorio.
El certificado electrónico de la EMA incluye una página donde estará la firma electrónica y que a continuación les voy a explicar, y una serie de anexos. Estos anexos incluyen información que nos han solicitado y que normalmente es acorde con los requerimientos que desean las autoridades de los países importadores. Puede incluir la composición cuantitativa, el informe de evaluación público en Europa, el cual también puede ser encontrado en la página web de la Agencia Europea del Medicamento, la ficha técnica, el etiquetado o el prospecto. Siguiente diapositiva, por favor. Todos los certificados electrónicos tienen una página en la cual está la firma electrónica. En los certificados multilingüe, inglés, español y francés es la página 4 y en los certificados en portugués es la página 2. La agencia ha publicado una nota informativa donde detallamos todos los features que tiene el documento, los cuales son los que garantizan la integridad y la validez del certificado. Todos los certificados están basados en una firma electrónica avanzada que cumple con la estricta regulación europea. Esta firma electrónica garantiza que el documento es firmado por la persona que aparece en la firma y que ha sido realizado únicamente bajo su único control. Asimismo, está certificado que ha sido firmado en ese mismo momento y una vez que se ha firmado el documento, cualquier modificación no autorizada puede ser detectada. Por tanto, el sistema de firma electrónica garantiza totalmente que el documento es íntegro y totalmente válido. Por tanto, cualquier modificación es palpable y se puede identificar fácilmente. Siguiente diapositiva, por favor. Además de todas las características que tienen el documento del certificado electrónico en PDF, la agencia ha implementado una serie de medidas adicionales para dar más garantías sobre la autenticidad de nuestros certificados electrónicos. Como he comentado antes, hemos publicado una nota informativa en nuestra web en la cual explicamos todas las características de seguridad de los certificados electrónicos y en ella incluso ponemos ejemplos de cuando un certificado ha sido manipulado o cómo identificarlo, si fuera. Además de ello, hemos implementado otra serie de medidas que voy a comentar en las siguientes diapositivas. La siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Bien. Con toda solicitud de certificados electrónicos, la agencia provee una carta firmada por el director ejecutivo en la cual se detallan todos los doctores y licenciados, trabajadores de la Agencia Europea del Medicamento que están autorizados para firmar certificados electrónicos. Cualquier autoridad de los países importadores nos puede solicitar a la agencia y les podemos proveer esta carta, pero este documento garantiza que la persona que ha firmado el documento está legalmente autorizada por el director ejecutivo para firmarlo. Esto provee mayor seguridad de que el documento es genuino. Siguiente diapositiva, por favor. Otra de las medidas que la agencia va a implementar es el lanzamiento de un sistema de verificación online para certificados electrónicos. Este sistema lo tenemos ya desarrollado y nuestra intención era haberlo publicado antes de este webinar, pero desafortunadamente por problemas técnicos no hemos podido realizarlo y esperamos lanzarlo antes de final de mes. Este sistema de verificación de certificados electrónicos online permitirá que las autoridades de los países importadores, los laboratorios titulares de autorización o cualquier persona interesada en posesión de un certificado electrónico pueda confirmar que el certificado es auténtico. La manera como funcionará este sistema de verificación online
es a través de los números de identificación que posee cada certificado, que son únicos ligados para ese documento. En la parte superior derecha de todos los certificados emitidos por la EMA se incluye un número de certificado que es único y un número de solicitud. Utilizando ambos números y poniéndolos en nuestro sistema de verificación online, podremos obtener detalles de nuestro certificado y se confirmará la validez. En la siguiente diapositiva vamos a ver un ejemplo. Incluyendo estos números, veremos para qué país ha sido emitido ese certificado. En este ejemplo es para la Autoridad Reguladora de Guatemala. Para qué producto medicinal y forma farmacéutica ha sido emitido. Por confidencialidad he quitado exactamente el producto y los números son ficticios, pero en un ejemplo normal aparecerá. También cuándo ha sido emitido y quién ha sido la autoridad que lo ha firmado. Además, esta online tool nos dirá que el certificado es válido y que ha sido firmado electrónicamente. Los certificados aparecerán en este sistema de verificación online el día siguiente al día al que se hayan emitido. Por tanto, 24 horas después de haber emitido un certificado, ya podrán ustedes comprobar dentro de nuestra tool que funciona. Además de estas medidas, la agencia ha establecido una dirección de email específica para certificados electrónicos. El grupo de la Agencia Europea del Medicamento de Certificados monitoriza esta dirección de email diariamente y ustedes pueden verificar cualquier certificado electrónico enviándonoslo a esta dirección de email que ven en la pantalla. El equipo de certificados de la EMA les contesta normalmente en 2 días máximo y confirmará la autenticidad. Este sistema de comprobación de autenticidad, en el momento que lancemos la nueva tool online, ya no será necesario ser utilizado por email. Sin embargo, podrán continuar usando esta dirección de email para cualquier consulta relacionada con certificados emitidos por la Agencia Europea del Medicamento. Asimismo, cualquier autoridad de países importadoras que tenga alguna duda en la aceptación de un certificado electrónico nos puede contactar directamente a través de esta dirección de email y podemos discutir su caso. La siguiente. La agencia ha implementado un sistema electrónico de certificados de producto farmacéutico y en este mundo que se mueve hacia una era digital, creemos que el certificado electrónico es el futuro. Permite una diseminación de la información muchísimo más rápida. Cuando lanzamos este servicio, tuvimos discusiones con la Organización Mundial de la Salud, la cual, como he comentado anteriormente, apoyó nuestra iniciativa y confirmó que era compatible con el sistema de certificación de la OMS. Asimismo, la Agencia Europea del Medicamento compartió la experiencia con otras autoridades que emiten certificados y que también estaban considerando la implementación de un certificado electrónico. Del mismo modo, nuestro Departamento de International Affairs o de Asuntos Internacionales envió cartas a las autoridades de países receptores de certificados de la EMA para instarles a que adaptaran sus sistemas nacionales regulatorios para poder aceptar los certificados electrónicos de la agencia. También tenemos que decir que una gran colaboración con industria, EFPIA y Vaccines for Europe nos permitió tener información de la aceptabilidad de nuestros certificados en Europa. La implementación a nivel mundial de certificado electrónico pasa porque todos los agentes que estamos involucrados hagamos los cambios regulatorios necesarios para poder implementar el certificado electrónico. Pero tiene grandes ventajas en cuanto a la aseguración de la autenticidad del sistema y en una mayor transmisión de la información mucho más rápido, lo cual se traduce en un acceso a los medicamentos mucho mayor.
Finalmente, como últimas conclusiones, querría comentar que el sistema de certificado electrónico es la manera en que va a emitir los certificados la Agencia Europea del Medicamento de modo permanente y va a ser el único formato en el cual la industria, los titulares de autorizaciones de comercialización en Europa pueden solicitar los certificados. La agencia ya no emite certificados en formato papel. Todas las características de seguridad del documento electrónico, así como las medidas adicionales de la agencia, aseguran la integridad, la validez y la autenticidad de los certificados. La firma electrónica garantiza que el documento es íntegro y válido y cualquier manipulación no autorizada se puede detectar. El nivel de seguridad yo diría que es incluso mayor que un formato de papel. La nueva sistema de verificación online de la EMA ayudará a confirmar que los certificados son auténticos, son válidos y han sido firmados por la persona que está definida en el documento. La siguiente diapositiva, por favor. La agencia continuará apoyando cualquier medida para la implementación a nivel mundial de certificados electrónicos a través de colaboración internacional y entendemos que actualmente algunos países importadores todavía requieren que haya legalización y apostilla de los certificados de producto farmacéutico. En la Agencia Europea del Medicamento creemos que este requerimiento no es necesario. Asimismo, en la OMS cree que es un requerimiento no necesario. Podemos asegurar que todas las características de seguridad del certificado electrónico dan garantías suficientes y que la legalización adicional no es necesaria. Por último, comentar que la mayoría de las autoridades de países importadores aceptan actualmente los certificados de producto farmacéutico emitidos por la Agencia Europea del Medicamento. Sin embargo, cualquier autoridad que todavía no haya hecho los cambios técnicos o legales en sus sistemas nacionales para aceptarlos, que contacte con nosotros para discutir su caso. Finalmente, querría agradecerles su atención y estamos a su disposición para cualquier duda que puedan tener en el panel posterior. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto, por esta presentación muy clara y muy clara para nuestra gestión y la flexibilidad que ustedes en la EMA tienen de hablar con nuestras agencias reguladoras y también la industria. Muchas gracias y me gustaría quiero recordar a todos que pueden hacer sus preguntas durante la sesión de preguntas y respuestas. So all questions will be addressed during our questions and sessions at the end of webinar. Entonces, por favor, compartan sus preguntas en el módulo de preguntas y respuestas. Las compartiremos al final y quisiera entonces bienvenir a Mandy Stigler de Pfizer. Ella es la líder global del apoyo de licencia de productos, registros y renovaciones de Pfizer para poder hablar sobre las prácticas de la FDA y las políticas para poder emitir los CPFs y los CPFs electrónicos. Muchas gracias por unirse a nosotros. La intérprete se disculpa, el audio entrante no es de buena calidad. Entonces, mi equipo está a cargo de registrar los productos en el mercado. Y básicamente les voy a dar un resumen global de las prácticas y las políticas que usamos en la FDA. Quisiera entonces hablar sobre qué es la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues la sigla
CPP en inglés quiere decir Certificado de Productos Farmacéuticos. Este es un certificado para poder exportar productos medicinales de uso humano, incluyendo las medicinas biológicas, y esto satisface los requerimientos de certificación de la OMS y contiene también información sobre el estado de distribución y el estado también regulatorio farmacéutico en los Estados Unidos. Típicamente es emitido por la autoridad de salud del país de fuente. Así que los CPFs normalmente son usados para productos aprobados, también para productos que se consiguen en droguerías y también para productos medicinales no aprobados, medicinas homeopáticas y también las medicinas vendidas por batches. Así que la FDA de los Estados Unidos emite un CPF para las medicinas que están legalmente comerciables en los Estados Unidos, las medicinas que no están autorizadas para ventas en los Estados Unidos, pero que pueden ser legalmente exportados a un país extranjero, y también para una medicina manufacturada en el exterior, es decir, para los Estados Unidos y exportada desde los Estados Unidos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora hablemos un poco sobre los criterios que la FDA de los Estados Unidos tiene en cuenta. Entonces, se emite solamente en papel impreso y los CPFs son para productos aprobados y no aprobados y también de manufactura extranjera. Es cualquier producto que es exportado desde los Estados Unidos o Puerto Rico y se emite por dosis, capacidad y formulación. Todas las instalaciones de manufactura enlistados en el CPF deben estar registrados y aprobados con la FDA y deben cumplir también con las prácticas de buena manufactura actuales. La FDA entonces emite solamente documentos en inglés y el CFP de la FDA expira después de 24 meses desde la fecha de emisión. Ahora, los documentos de soporte para los productos aprobados incluyen una carta de aprobación inicial de la FDA, la composición del producto medicinal, el USPI y también todas las etiquetas aprobadas. La FDA o el SFP sigue el formato de la OMS. También las guías de la FDA se da a los 20 días hábiles desde que se recibe desde la fecha del requerimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora mirando el formato de la CFP de exportación extranjera. En el 2020 tomamos la decisión de suspender la emisión de los CFPs de exportación extranjera. Y fue por la carencia de un mandato legislativo dentro de la FDA que es requerido para apoyar este programa. Entonces, las alternativas válidas emite entonces una carta de decisión a 90 días para facilitar a los dueños de esa instalación unos 90 días para el final de la inspección por los compromisos de la GDUFA y de la PDUFA, por sus siglas en inglés, en formato de correo. Y la otra alternativa es la emisión de una carta de autorización de mercado. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la FDA no va a emitir un CFP por las siguientes razones.
una falla en las instalaciones de manufactura para operar en cumplimiento con las regulaciones CGMP o las mejores prácticas de manufactura, a menos de que el producto exportado específico no es afectado por las deficiencias específicas de mejores prácticas de manufactura. Tampoco emitirá un CFP si la instalación de manufactura no está registrada o enlistada en la FDA. Y finalmente, la última razón para no emitir un CFP es cuando el producto no es exportado desde los Estados Unidos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora miremos qué es lo que se necesita para aplicar a un SFP con la FDA. Entonces, necesitamos... Hay un formulario en línea y es a través de el portal FURLS-CDR-ECATS, por sus siglas en inglés. Y todo esto se debe hacer en línea. La información requerida, entonces, para la aplicación es la autorización para poder divulgar esa información. También la información de facturación, una afirmación de certificado, también el nombre del aplicante y la información de contacto del aplicante, el país de destino, también el TIN o el número de tributación federal, también la autoridad de mercado de la FDA, también el estado de mercado o de distribución en el país exportador, el estado del aplicante, también la dirección completa de las instalaciones de manufactura junto con el número de registro de esa instalación. También deben indicar el número de certificados que requieren o que están solicitando y también tienen que incluir el nombre de distribución en Estados Unidos, es decir, la marca del producto farmacéutico, como también el nombre genérico de la sustancia en valle. Quisiera compartir con ustedes también la información solicitada por el tipo de aplicación. Así que si ustedes están aplicando, por ejemplo, por un CPF de un producto farmacéutico aprobado, debe tener entonces un NDA, un ANDA o una carta de aprobación de la AADA. También tiene que tener una etiqueta de contenedor, un contenedor por paquete, también un inserto del paquete y también el estado de la licencia del producto. También para los productos o los medicamentos de venta libre tenemos que tener el título aplicable, la etiqueta del producto y también la etiqueta del contenedor del paquete inmediato. Ahora, para los productos o los medicamentos no aprobados, necesitamos entonces una declaración de identificación del producto, como también la composición del producto. Para los API o los ingredientes activos farmacéuticos necesitamos una toma original de la etiqueta del contenedor. Y para exportación solamente necesitamos una página de formulación y para las medicinas manufacturadas en el exterior necesitamos una certificación de exportación desde los Estados Unidos para aquellas instalaciones de manufactura extranjeras. Cuando uno aplica entonces para un CFP de los Estados Unidos, estos son emitidos con diferentes colores por categorías y estos colores designan el tipo de CPF, perdón. Entonces el rojo es para aquellos medicamentos aprobados, es decir, medicamentos de venta libre por monografía y también para solamente los medicamentos de exportación. El azul es entonces para los productos o los medicamentos no aprobados para ser distribuidos en Estados Unidos. El amarillo
son para los medicamentos manufacturados fuera de los Estados Unidos o exportados desde los Estados Unidos. Y los CPFs naranjas representan entonces la sustancia del medicamento o API. Y en algunas diapositivas que mostraré van a ver este link o enlace. Es el enlace a la página web que comparte información específica que tienen que ver con nuestras directrices. Siguiente diapositiva, por favor. Finalmente, quisiera compartir con ustedes que la FDA también emite otros certificados de exportación. Por ejemplo, un certificado de venta libre, también certificados de salud para comida o alimento, certificados que también designan los materiales de riesgo específicos bovinos, ovinos y caprinos, también certificados no clínicos de investigación o para solo uso de investigación y certificados de gobierno extranjero y también certificados de exportabilidad. Esta es mi última diapositiva, así que quisiera agradecerles por su tiempo el día de hoy y quisiera entonces darle la palabra de vuelta al moderador. Gracias. Muchas gracias por su presentación. Ahora quisiera invitarlos, y yo sé que hemos tenido participantes muy activos agregando preguntas en el módulo de preguntas y respuestas. Quisiera animarlos a que continúen haciéndolas, por favor, y quisiera ahora darle la palabra al doctor Samuel Asatian de la OMS. Samuel, te cedo la palabra. Muchas gracias, colegas, por invitarme a esta importante reunión. Es un placer estar aquí con ustedes y ver el interés también de los reguladores sobre este tema tan importante. Mi nombre es Samuel Asatian, trabajo en la OMS y trabajo específicamente en la organización por más de 20 años, casi siempre en la misma área, que es el apoyo a las autoridades regulatorias nacionales y también en la convergencia normativa y las redes. Así que esa es la responsabilidad de mi equipo. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, por favor. Bien, quisiera hablar un poco sobre el contexto y la historia, ya que este es un tema importante. Así que este esquema es el esquema de certificación de la OMS. Sin embargo, el nombre real es más largo, es el título de esta diapositiva, es el esquema de certificado de la OMS sobre la calidad de los productos farmacéuticos que se mueven en el comercio internacional. Y este nombre causa mucha confusión, de hecho, dentro de las diferentes partes interesadas. Y quisiera decirles que casi todos los días recibo preguntas de diferentes países sobre si la OMS está emitiendo certificados, si la OMS está o es capaz de certificar o facilitar y bueno, demás. Así que quisiera clarificar que aunque es un esquema de certificación de la OMS no certifica, no es una autoridad que certifique. Eso debe quedar claro. Solamente brindamos el formato y las directrices de este esquema. Así que este esquema, de hecho, fue un acuerdo voluntario entre los países que participaron en este esquema o que participan en este esquema, y la idea es de asegurar la calidad de productos farmacéuticos que estén en el comercio internacional. Así que este esquema fue por primera vez introducido en julio de 1969, cuando fue adoptado en la resolución en Boston, en la Asamblea de la OMS, en la número 22, y en esta Asamblea se le recomendó a los Estados miembros de la OMS adoptar y aplicar estos requerimientos.
El esquema, perdón, la Asamblea también recomendó que se adoptara este esquema, pero también aplicar las buenas prácticas en la manufactura y el control de calidad de los medicamentos, que ya se ha conocido más comúnmente como GMP, como dicta sus siglas en inglés. Una de las más importantes revisiones fue en el año 1975 en la Asamblea número 28 de la OMS y fue a través de una serie de documentos que se emitieron como partes del esquema, pero el documento más importante es el Certificado de Producto Farmacéutico o CPF. Siguiente diapositiva, por favor. Actualmente tenemos 150 miembros estados de la OMS, sin embargo, aquí no están todos, tenemos más de 194, es decir, 150 son miembros del esquema de certificación de la OMS más una autoridad regional de regulación que es la EMA. En esta página web podrán ver esa información. Siguiente diapositiva, por favor. Y también hubo importantes hitos en la evolución de este esquema. Por ejemplo, en la reunión número 27 de la ECSPP en octubre del 2001. Allí se decidió que se consideraría las recomendaciones de la Conferencia Internacional sobre las Autoridades Regulatorias o la CIDRA por sus siglas en inglés en 1999, que fue sobre la emisión de certificados del esquema, y también un documento que abogaba por la preparación de los certificados electrónicos en las páginas electrónicas de las autoridades regulatorias. Así que aquí vemos ya las posibilidades de usar certificados electrónicos o otros medios electrónicos sobre el estado del producto. Esta idea se remonta al 2001. Y el esquema, como ya mencioné, tiene diferentes tipos de certificados o documentos y se refiere de hecho a 3 tipos de productos. Productos farmacéuticos para uso humano, productos farmacéuticos también intencionados para la producción alimentaria de animales, certificados también para ingredientes activos farmacéuticos. Pero el esquema también ha sido expandido en el 2001 para la certificación de materiales, o más bien materiales farmacéuticas que estaban empezando a moverse en el comercio internacional. Y estas directrices fueron sobre la implementación específicamente, como lo dice la SMASS por sus siglas en inglés, y Polonia es hasta este momento el único país miembro en este esquema. Siguiente diapositiva. Así que otro hito importante en la evolución del esquema fue en el 2008, cuando nuevamente el comité experto sobre la especificación de productos farmacéuticos recomendó la revisión del esquema de certificación de la OMC, considerando todo el ambiente cambiante regulatorio global. Así que este comité experto analizó la situación basándose en la propuesta y las recomendaciones sobre la actualización de este esquema. Y como una acción de seguimiento, la OMS preparó también un documento de preguntas y respuestas que fue publicado también y fue una propuesta para poder brindar clarificaciones para algunas de las preguntas más frecuentes que venían de los usuarios. Y este documento fue publicado en la página web después de ser discutido por el comité experto. También hubo una decisión de enviar por correo postal una carta a todos los miembros estados de la OMS. Esto es un procedimiento estándar de la OMS. Y afortunadamente pidiéndole a los países miembros que comentaran sobre el reporte de la SPS y recibimos respuestas de 2 estados miembros. Ahora, siguiendo las recomendaciones por el comité experto en octubre del 2014 para actualizar el documento de las preguntas y respuestas porque
previo no estaba abordando todas las preguntas necesarias. Así que se decidió actualizar esas preguntas en este documento y nuevamente fue desarrollado junto con la propuesta de los Estados miembros para poder brindar comentarios. Y al mismo tiempo, en el año 2014, hubo una encuesta también hecha por la OMS que básicamente, digamos que motivó a aquel equipo de la IFPMA a actualizar este documento de las preguntas y respuestas. Y luego este documento actualizado fue diseminado o difundido y estaba solicitando también comentarios en junio del 2015. Y luego acciones posteriores fueron esperadas como se recomendó por el comité experto de la OMS. Finalmente, la retroalimentación de la industria y de la red de la IFPMA-CPP fue muy importante para nosotros. De hecho, resaltó todos los desafíos que ya conocíamos y que también muchos de los usuarios manifestaron. Obviamente, la falta de modernización del esquema de CPF fue reconocido por la IFPMA y los miembros en relación con la interpretación del esquema. Hubo muchas claridades y posibilidades, por ejemplo, en algunas partes de tener una doble interpretación. Consecuentemente, estas aclaraciones básicamente conllevaron a que hubiera tiempos de liderazgo más largos en los mercados en donde la aprobación de un país de referencia era requerido. Por ejemplo, la legislación en relación a algunos CPFs era un poco más complejo, para también se notó que muchos países no se adherían a esa plantilla del CPF que la OMS recomendaba. Y al emitirlas, estas generaban ciertos demoras y ciertos problemas. Así que la IFPMA en este documento reconoció la oportunidad que existe para promover algunas mejores prácticas para una mejor adherencia para el propósito original del esquema, es decir, servir a todos los usuarios. De hecho, también esto resultó en la creación de una caja de herramientas de la IFPMA para los CPFs para poder así definir no solamente que el CPF sirva para brindar mayor claridad a los usuarios, sino también incluir escenarios para poder brindar contexto y un mayor entendimiento sobre cómo los CPFs pueden ser mejor utilizados actualmente. Y nuevamente, también como estamos viviendo en un mundo muy dinámico, también para evaluar el rol del CPF y del esquema de la certificación en este ambiente cambiante, considerando todos los desarrollos sobre las mejores prácticas regulatorias y algunos instrumentos y mecanismos para la aceleración de los productos en los países, como por ejemplo el procedimiento o directriz sobre el procedimiento colaborativo de registro. Siguiente diapositiva, por favor. Así que, como ya mencioné, estamos en una comunicación diaria con diferentes países miembros y también estamos tratando de resolver algunas de las preguntas y de los desafíos más comunes existentes en la interpretación del esquema, como también con la interpretación de los usuarios. Y algunos de los desafíos principales y problemas que se han mencionado, digamos, en esta comunicación de rutina son los siguientes, que los países que emiten CPFs, pero no están participando en el esquema de la OMS. Así que algunos participantes están exigiendo si es legal para ellos emitir CPFs o no, si no son formalmente parte del esquema de la OMS. También hay muchas preguntas sobre la autenticidad y la validez de los certificados. Y como la panelista anterior
o los dos panelistas anteriores han presentado, hay mecanismos para asegurar la autenticidad y la validez de los certificados, como también hay muchos debates sobre si los certificados deben ser impresos o electrónicos nuevamente. Estoy mirando en el módulo de preguntas y respuestas y veo que esta es una de las preguntas más comunes. Si también los países acuerdan usar certificados electrónicos como deben ser en formato PDF, deben ser por correo o deben ser, por ejemplo, el enlace a una página web segura. ¿Cuál debería ser el formato? ¿Cómo podrían entonces, por ejemplo, los recipientes también descargar estos certificados desde un sitio web seguro? Hay muchísimas preguntas alrededor de este tema. Y también si es, por ejemplo, una única descarga del original o pueden ser múltiples descargas o múltiples copias de los certificados pueden ser descargados. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces pueden ver, por supuesto, estas preguntas son muy importantes y no siempre hay, yo creo que buenas respuestas a todas estas preguntas, porque como ya mencioné, la OMS solamente ha propuesto la plantilla y una directriz general de este esquema. De hecho, esta pregunta es más para cada país individual, simplemente esquema, y si lo alinea con el sistema regulatorio de cada país, y por eso estamos a veces en diferentes posiciones de cómo interpretar este esquema y esta provisión. Y para poder abordar estos desafíos, por supuesto, hay una necesidad de discusiones futuras y se ha decidido entonces que una de las reuniones, y de hecho fue una muy reciente, tuvimos entonces una conferencia internacional de autoridades reguladoras de medicamentos y tuvimos entonces una discusión también sobre la certificación de productos farmacéuticos y si todavía es, digamos, sirve el propósito hacerlo de esta manera en un ambiente moderno. Esta fue una sesión muy activa con la participación no solamente de autoridades reguladoras de la industria, sino también de organizaciones de pacientes. Y los objetivos de esta sesión fueron, por supuesto, poder responder a esas preguntas más frecuentes, también promocionar una concientización de lo que es el esquema de certificación de la OMS y que está siendo revisado basado en el requerimiento del comité experto, los miembros, los países miembros y otras partes interesadas. Y la idea también era poder solicitar información sobre el proceso de revisión, basándose también en la expectativa o las expectativas de los recipientes del esquema. Y también hay un tema importante para mencionar que no mencioné en la primera diapositiva, y es que este esquema fue propuesto por la Asamblea de la OMS, digamos que es el ente más alto que gobierna nuestro trabajo. Así que si hay una propuesta de la Asamblea General de la OMS, esto no puede cambiarse por ningún ente que está por debajo jerárquicamente de este. Así que también buscamos apoyo de una posible presentación de la WHA en miras, digamos, de actualizar este esquema. Siguiente diapositiva, por favor. Así que, siguiendo la motivación de las discusiones, hubo más desarrollo para el esquema de la OMS. Entonces tuvimos una serie de modificaciones que ocurrieron con el objetivo de responder a este ambiente regulatorio cambiante. Por supuesto, entendiendo que el esquema ha sido aprobado desde hace varias décadas y de hecho tuvo controversia y también apoyo y hubo muchas discusiones sobre su valor, especialmente ahora en, digamos, el mundo moderno de la Internet, en donde tenemos diferentes instrumentos y requerir o solicitar información, digamos, de los países de manufactura, de las características del producto que se presenta para registro. Por supuesto, el esquema fue propuesto en un momento en el cual incluso el fax no existía como una herramienta para compartir información y ahora estamos viviendo en otro mundo. Por supuesto, la evolución de este esquema ha involucrado diferentes pasos
durante los últimos años. La última vez que se actualizó fue en el 2020 y estos cambios principales fueron también apoyados por el comité experto para las especificaciones de producto farmacéutico del 2020, que es el comité número 25, y este reporte será publicado el próximo mes. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ¿cuál fue el proceso de esta modificación más reciente? Pues tuvimos 2 rondas de consultas globales que se llevaron a cabo entre los años 2018 y 2019. Esos son el tipo de procesos que llevamos a cabo en la OMS. No emitimos o publicamos estos documentos que nos gobiernan sin tener comentarios de nuestros Estados miembros. Así que tuvimos más de 180 comentarios de diferentes entidades. Estas fueron 18 específicamente, incluyendo 9 autoridades regionales, una autoridad nacionales, perdón, una autoridad regional, 3 asociaciones farmacéuticas, una manufactura farmacéutica y otras 4 partes interesadas. Así tuvimos entonces una revisión integral de las enmiendas sugeridas y se preparó entonces una propuesta desarrollada y enfocada en cómo poder abordar esta importante retroalimentación de los revisores para cada comentario que se recibió. Y el proceso también incluyó la revisión de las directrices o el documento desde enero hasta agosto del 2020. Se revisaron entonces estos comentarios por un grupo de trabajo internacional compuesto por reguladores de 14 autoridades regulatorias nacionales y regionales de países importadores y exportadores. Y estos participantes o estas partes interesadas se reunieron el año pasado en una reunión virtual en agosto del 2020. En otra reunión del comité experto de la OMS. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, este es lo que el comité experto del año pasado, en octubre del año pasado, discutió y sobre lo cual acordó. En términos de la propuesta de las revisiones del esquema, y estas propuestas o revisiones fueron apoyadas por el comité experto y los principales cambios fueron los siguientes. Estos incluyen la membresía. Se consideró entonces la inclusión de organizaciones regionales como participantes del esquema, por ejemplo, la Unión Europea. También la nueva revisión consideró la nueva realidad, por ejemplo, de la Agencia de Medicina Europea, así que se incluyó entonces a organizaciones regionales como miembros para poder unirse al esquema. Por supuesto, inicialmente el esquema se consideró como un sustituto para poder garantizar un control de calidad. Esto ya no es el caso, así que el CPF ya no debe ser requerido en países que tienen la capacidad para poder llevar a cabo revisiones adecuadas y robustas de control de calidad, a menos de que haya una situación específica o haya una racionalización para poder requerir un CPF. Y también ha habido muchos casos de, por ejemplo, certificados falsificados que han sido brindados a autoridades competentes de países importadores. Y para poder abordar esto y para poder sobrepasar este desafío, también se sugirió que las direcciones de correo, los teléfonos y las direcciones de páginas web deben ser brindadas como parte del certificado y deben ser brindadas para que cualquier autoridad que la requiera pueda requerir confirmación de manera fácil a los países de autoridades que certifiquen. Siguiente diapositiva, por favor. Y hubo otros cambios que se incluyeron en esta revisión. En cuanto a los tiempos, que pueden ser muy demorados, y esto ya ha sido mencionado también por los previos conferencistas.
estos plazos de entrega, pues todas las diferentes autoridades están tratando de brindar a sus solicitantes en el plazo de entrega más corto posible. Y la idea es que este plazo de entrega, digamos, estándar se debe establecer idealmente entre 20 a 30 días hábiles. También hubo una pregunta muy importante sobre la legalización de certificados o, por ejemplo, sellos adicionales o procedimientos adicionales que confirmen la legalización de los certificados. Y les puedo decir que incluso en el alcance inicial del certificado o el esquema de certificación, esto realmente no se esperaba. Y en esta revisión también se sugirió que la legalización mm, de certificados y demás no debe ser requerida. Ya los certificados son suficientes en diferentes áreas en donde la legalización ya no es un procedimiento requerido. También en que no debe haber inconsistencias entre el nombre comercial del producto, entre el país importador y el país que certifica. El modelo entonces de la plantilla del CPF debe ser revisado para que este nombre propuesto comercial en el país importador pueda estar declarado y así evitar discrepancias. Y finalmente, otro cambio importante de la revisión incluyó en la enmienda 2 del esquema, que no debe ser usada, ya que es la declaración de la autorización de distribución. Esta debe ser removida para poder simplificar el esquema si no ha sido usada más. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y este es el impacto de la pandemia del COVID-19, como algunos colegas ya lo mencionaron, obviamente tuvo un impacto dramático en los procesos regulatorios como en nuestras vidas. Y algunas autoridades regulatorios nacionales y regionales, como la EMA, han abordado a la OMS solicitando que, dada la crisis del COVID-19, ya no habrá una posición para poder emitir y enviar copias impresas de certificados emitidos en el contexto del esquema de certificación de la OMS en la calidad de los productos farmacéuticos que se muevan en el comercio internacional. Por lo tanto, se debe entonces asegurar un proceso seguro de firma electrónica. Por lo tanto, esto debe estar contemplado dentro de las directrices de la OMS, del esquema de certificación de la OMS. Y este es un ejemplo, por ejemplo, como ya lo vimos de la EMA, la Agencia de Medicina Europea, y también otras entidades de países miembros de la Unión Europea como Italia, también de Canadá y de algunos otros países, sobre el uso de certificados con firma electrónica segura. Y la OMS le respondió formalmente y también le recomendó que esta iniciativa, de hecho, no contradice la directriz actual de la OMS, y la OMS también recomienda a otros reguladores a que emitan certificados para considerar este abordaje también, para poder así simplificar los procesos, para hacer de estos procesos más rápidos. Y también estamos motivando que las autoridades de regulación nacional reciban certificados con firma electrónica. Por lo tanto, consideramos que este es un buen ejemplo de una flexibilidad regulatoria en respuesta a la pandemia de COVID-19. Y de hecho, como en muchas otras áreas, la pandemia del COVID-19 fue un punto estimulante para hacer algunos cambios dramáticos para algunas áreas que tal vez han sido tradicionales o más conservadoras y realmente no tienen esa flexibilidad al cambio, pero el cambio realmente ha tenido que suceder de la noche a la mañana. Y por supuesto tenemos que apoyar la idea de mantener estos procesos incluso cuando la pandemia ya se acabe. Así que no esperamos que esos países que ya emitan certificados electrónicos a que retornen a, por ejemplo, hacerlo en formato únicamente impreso. Por
lo contrario, estamos buscando que más países se unan a esta iniciativa y proceso. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esta es mi última diapositiva, así que en vez de una conclusión quisiera mencionar que el esquema de la certificación de la OMS en el ambiente moderno, pues ha vislumbrado unos cambios recientes en la industria farmacéutica, como también en la evolución de todo el escenario regulatorio. Hemos visto que la aplicación del esquema de certificación se vuelve también más y más desafiante. Y a pesar de algunas limitaciones, los Estados miembros reconocen el valor del esquema de certificación de la OMS como una de las herramientas más importantes para el intercambio de la información regulatoria entre Estados miembros de la OMS, como también autoridades regulatorias nacionales. También la implementación de los cambios son recomendadas por los Estados miembros, pero entendemos que cada país está en un estado diferente y también entendemos que el cambio a los certificados electrónicos es una recomendación, no es un mandato obligatorio. Y cada país debe tener en cuenta sus provisiones y sus autoridades nacionales para poder emitir, si así lo consideran, los certificados en papel y respetamos esa decisión y esos requerimientos existentes. Sin embargo, abogamos por un cambio gradual hacia un formato mucho más moderno. Y la implementación de los cambios recomendados también por los Estados miembros fortalecerán el esquema y por lo tanto también mejorarán su cumplimiento con los objetivos hacia poder asegurar una mejor calidad en los medicamentos circulando en el comercio internacional. Esta fue mi última diapositiva. Muchísimas gracias. For this nice presentation. Muchísimas gracias, Samuel, por esta última presentación de la OMS que seguramente tendrá un impacto tremendo en nuestra región. Y ahora quisiera recordarle a nuestra audiencia que publiquen sus preguntas en el módulo de preguntas y respuestas. Añadir sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas. And now, so we are going to start our question and answer session. Así que ahora vamos a empezar nuestra sesión de preguntas y respuestas y me gustaría invitar al doctor George Messenger. Él es el director de Swissmedics de licencias y certificados y quisiera entonces bienvenirlo a que dé una pequeña presentación, una pequeña introducción. Por favor, George, toma la palabra. Muchísimas gracias por invitarme a ser parte de esta discusión de panel. Me honra y me complace mucho ser parte de este equipo. Quisiera también agradecer al resto de los participantes por sus presentaciones. Swissmedic es la autoridad suiza para los productos farmacéuticos y medicamentos, como también dispositivos médicos, y en representación de la sección de certificados y licencias. Como ustedes también saben, Suiza no es un país miembro de la Unión Europea. Sin embargo, estamos en el medio de Europa y tenemos un reconocimiento mutuo, un acuerdo mutuo con la Unión Europea, como también con Canadá, cubriendo también las inspecciones GMP, el sistema de inspecciones GMP. Así que sí quisiera recibir sus preguntas y también brindar algunas respuestas a estas. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente. Muchas gracias, George. Y bueno, ya tengo una pregunta para ti, proveniendo de nuestro chat. La primera pregunta que tengo aquí entonces para ti el día de hoy es si el nuevo esquema de la OMS va a cambiar los certificados emitidos por Swissmedic y si los suizos están también contemplando la implementación de CPFs electrónicos. Bueno, por el momento, siendo muy francos, no lo vemos de esta manera. Sin embargo, será una gran mejora, creo yo, si las otras autoridades también reconocen las firmas electrónicas también. Así que para nosotros, los certificados y las firmas electrónicas son solamente validados siempre y cuando los documentos son electrónicos. Si uno copia estos documentos, digamos, desde un formato de papel, entonces uno tiene una copia de un documento firmado, lo cual ya no es legal.
para nuestro conocimiento, pero estoy aquí abierto para discutir esto con otras autoridades que lo han implementado, que han implementado el sistema de firma electrónica en los CPFs y quisiera escuchar algunas de las experiencias. También leí algunas de las preguntas que tienen que ver con la apostilla y con procedimientos posteriores de legalización. También quisiera escuchar los comentarios de mis otros colegas sobre este tema. Claro que sí. Bueno, esta estará en nuestra próxima sesión de preguntas. Vamos a tratar de agrupar estas preguntas con la ayuda de Camila. Se trata sobre la legalización y la apostilla de estas. Y tengo aquí una pregunta para la OMS. Primero, para ti, Samuel. Entonces, la pregunta que tenemos aquí es si los gobiernos deberían solicitar legalización o apostilla en los CPFs y por qué. Y si la legalización es un requerimiento, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de la OMS? No solamente para la industria, sino también para los entes reguladores. Muchas gracias, Pedro, y quisiera también agradecer a los participantes por esta importante pregunta. Bueno, la oposición de la OMS en este frente es muy clara. Nosotros solicitamos y estamos sugiriendo que no se requiera la legalización o la apostilla de los certificados, tanto como sea posible y tanto como también esto encaje al ambiente regulatorio del país. Desafortunadamente, pues este tema de la legalización es muy general y no solamente aborda los certificados de los productos farmacéuticos, sino que en muchos países es parte, digamos, de la legislación en general. Entonces, para muchos países, hacer un cambio pequeño significa que tienen que cambiar la legislación entera. Y cambiar la legislación entera, pues es un proceso largo y tiene que involucrar al Parlamento y toma años, no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana. Así que esto no significa que no quieran cambiar, significa que tal vez quieren cambiar, pero tal vez estos cambios toman tiempo, toman esfuerzo y los políticos no siempre están pues los que más apoyan a los reguladores en estos contextos. Así que esto desafortunadamente creería yo que es el problema. Muchísimas gracias por su respuesta. Y bueno, tengo una pregunta similar para los otros panelistas, para Alberto y para George. Para los reguladores de nuestro panel, los reguladores son entonces aquellos que legalizan o apostillan un documento y cómo pueden, por ejemplo, otras autoridades regulatorias en otros países pueden apoyar a los reguladores en los países destinos para que los CPFs cumplan con los requerimientos. Entonces hay dos preguntas. La primera tiene que ver con la legalización y el proceso de apostilla. Entonces, ¿quisieras empezar tú, Alberto? Pedro, I endorsed the comment. Gracias, Pedro. Yo voy a apoyar el comentario que se hizo antes. Es decir, reconocemos y entendemos que hay desafíos legales a nivel nacional para algunos países. Ahora quisiera reasegurar que desde un punto de vista técnico, los certificados y especialmente en el formato electrónico funcionan complementariamente en términos de autenticidad. Es decir, la apostilla entonces es redundante, no daría mucho valor o aportaría mucho valor. Así que por el momento la característica de la firma digital da o aprueba que la persona que emitió el documento es la persona que firma y es la persona autorizada a firmar. Y por lo tanto, si las entidades regulatorias podemos confirmar que esa es la persona que firma, pues yo creo que esta apostilla es redundante. ¿Por qué? Porque ya estamos brindando esta información de confianza completa de que esa es la persona que tiene que firmar y que esta firma electrónica es la de esa persona que está autorizada a firmar. Entonces, para mí es redundante desde un punto de vista técnico, pero entiendo también desde un punto de vista legal que es parte de la legislación de muchos países y que toma tiempo cambiar. Sin embargo, nuestra posición es que esta apostilla es redundante y motivamos a que las autoridades empiecen a cambiar sus sistemas legales lo más pronto posible. Ahora, en términos de cómo la agencia puede apoyar esto, pues para los procesos de apostilla o para los entes, digamos, que apostillan muchas veces, si ellos contactan, por ejemplo, a la EMEA, nosotros siempre estamos reconociendo que emitimos el certificado y normalmente nos contactan a nosotros por correo y nosotros podemos brindar entonces
un reaseguramiento de que este documento es auténtico para que ellos puedan proceder con la apostilla y la legalización. Hasta el momento, estos entes no nos han comentado de algún problema. Yo presumo esto, pero estoy casi seguro que ellos brindan copias impresas de estos certificados electrónicos. Sin embargo, no hemos tenido ningún reporte de problemas con este proceso. Sin embargo, la agencia apoya completamente a estos países que aún tienen estos sistemas de documentos impresos. Muchísimas gracias, Alberto. Esta información es muy clara. Y George, ¿algún comentario adicional desde Swiss Mandates para estas preguntas? Bueno, desde nuestro lado todavía emitimos CPFs en papel, impresos en papel, y la apostilla, de hecho, se hace a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, y luego este documento va a los consulados o a las embajadas de los países recipientes aquí en Suiza, para que ellos puedan entonces evaluar si las personas del Ministerio de Relaciones Exteriores que está firmando están y estos documentos son apostillados para que básicamente se puedan legalizar estas firmas con el mandato suizo. Sin embargo, como ya se mencionó, creemos que este paso es redundante y estamos claramente a favor de simplificar este proceso, porque los documentos que firmamos están en un tipo específico de papel y pueden incluso rastrearse, así que no, digamos que no es una gran mejora tener más firmas sobre los documentos, pero como ya se mencionó por mis colegas, sí tiene que haber una actualización en la legislación para poder permitir entonces que algunos documentos impresos no sean legalizados vía estos mecanismos o procedimientos de apostilla. Muchísimas gracias, George. Y ahora voy a seleccionar algunas preguntas de nuestra audiencia. La primera pregunta que quisiera presentar aquí en esta discusión tiene que ver con la perspectiva de la OMS. La pregunta es si hay alguna manera de poder tener una copia impresa de los CPFs para aquellas autoridades regulatorias que quieren tenerla. ¿Por qué? Porque están incluyendo, porque tienen que cumplir con esto por la legislación actual. Alberto, ¿quisieras expandir sobre esto? Bueno, hemos tenido muy buena experiencia con, por ejemplo, los certificados electrónicos y hasta ahora han sido aceptados ampliamente por la mayoría de las autoridades en los países más importantes. Así que la agencia actualmente no puede emitir copias de los certificados y en el futuro nuestro sistema solamente emitirá certificados electrónicos. Así que el mensaje que quiero que quede claro es que en la industria farmacéutica solamente podrá requerir o solicitar certificados electrónicos, es decir, en el futuro no podrán solicitar copias impresas de estos. Sin embargo, entendemos que algunas autoridades en países importantes, perdón, en países importadores aún no han actualizado sus sistemas regulatorios a esto, sea desde un punto de vista legal o desde un punto de vista técnico. Así que la agencia en estas situaciones, cuando hay un desafío para poder aceptar un certificado en específico, recomendamos que nos contacten a través de nuestro correo de atención de certificados y nuestro equipo discutirá con ellos directamente qué es lo que puede hacer la agencia para ayudarles para poder así cumplir con sus requerimientos locales, legales. Pero el mensaje que quisiera dejar claro es que nosotros no vamos a emitir copias impresas de certificados para la industria farmacéutica y en el futuro la industria farmacéutica no podrá solicitar copias impresas. Sin embargo, para aquellas autoridades regulatorias que tienen problemas, les recomendamos que nos contacten y discutiremos uno a uno sus problemas. Muchísimas gracias, Alberto. ¿Tienen alguna otra observación o comentarios adicionales desde la perspectiva de la OMS? No, yo apoyo lo que Alberto acaba de mencionar. Esto, de hecho, está muy alineado con nuestras expectativas en la OMS, pero nuevamente quisiera mencionar que la OMS no es una autoridad superior a la de los países. Es una organización, no es una organización supranacional, es una organización internacional. Simplemente somos un secretariado, servimos a nuestros Estados miembros y debemos hacer lo que ellos nos solicitan hacer.
Así que estas sugerencias se consideran como recomendaciones por nuestros Estados miembros, así que básicamente las transformamos a recomendaciones globales para los países. Pero esto básicamente ya queda a la discreción de cada país de cómo deben implementarlo en respecto también a sus propias jurisdicciones. Así que comparto los mismos comentarios que Alberto ha compartido, que en lo posible pues debemos transicionar y hacia una manera más moderna de poder emitir los certificados, aún respetando casos específicos que pueden existir actualmente en algunos países. Pero también quisiera mencionar que no siempre es un problema técnico o ni siquiera un problema legal. A veces es un problema de que se remonta a la historia, es decir, en algunos países, especialmente en otras regiones, no en la región de las Américas, sino en otras regiones de los países miembros de la OMS, había países en donde estamos asistiendo sistemas regulatorios, especialmente en cuanto a los CPFs, y les estamos preguntando por qué solicitan tanto y preguntan tantas preguntas, es decir, porque hay tantas discrepancias y desviaciones desde la propuesta o el formato propuesto por la OMS, y la respuesta de ellos es: bueno, no lo conocemos, realmente ha existido este sistema por tantos años, que ha sido propuesto hace 20, 25 años, cuando yo ni siquiera había nacido, digamos, responde el oficial. Así que, ¿cómo puede ser entonces cómo puede tener uno respuestas confiables si uno no tiene conocimiento de algo que existe ya hace 20, 30 años? Y el otro problema es que en algunos otros países pues hay un interés económico en todos estos mecanismos y procedimientos, porque la legalización a la apostilla no es un servicio gratuito. Puedo también darles algunos ejemplos de países que requieren que cada página de el dossier o el folder o la carpeta de documentos tiene que estar firmada con iniciales de un oficial público, tiene que tener un sello, y por cada sello que ponen, cobran. Así que si uno tiene 5.000 páginas en una carpeta de certificados, pues entonces imaginen, pues qué rentable es esto. A veces es emocionalmente difícil también, pues deshacerse de estos procesos porque hay un interés económico, y esto depende también de caso a caso y país a país. Lo siento mucho decirlo tan Thank you very much, Suma, for this clarification. audazmente, pero así es la realidad. Muchísimas gracias por tu aclaración, Samuel. Y bueno, acá hay otra pregunta y quisiera también conocer la perspectiva de Swissmedic sobre el, bueno, esta pregunta es en español y básicamente la pregunta es si los certificados de las CPFs, de los CPFs incluyen información opcional sobre específicamente el envasado primario o los paquetes primarios. ¿Algún comentario sobre esto, George o Alberto? En este momento, no. Esto no es parte de las recomendaciones que hace la OMS, así que no incluimos información sobre el envasado primario en las etiquetas de nuestro CPF. Sin embargo, podemos incluir información sobre las instalaciones en donde se lleva a cabo ese envasado primario y, por supuesto, la confirmación de la conformidad de la GMP de estas instalaciones de envasado. Sin embargo, quisiera mencionar que pueden encontrar información sobre el envasado primario en la etiqueta. Así que en estos casos sí se puede tener información completa. ¿Por qué? Porque de alguna manera está allí implícita. No es parte del CPF, pero es parte de las etiquetas y también de los anexos. Así que de alguna manera podemos incluir esta información del envasado primario. Muchísimas gracias, Alberto. Y de Swissmedics, ¿cuál es su perspectiva sobre este punto? 100% alineado con la posición de la EMA. Así que no estamos certificando nada fuera, digamos, del esquema actual que recomienda la OMS. Así que tratamos de ser lo más fiel a este formato que propone este esquema y a la información que este formato contiene. Así que evitamos multiplicar la información que ha sido dispuesta y certificada. Pero como ya se mencionó, como alguna información se puede encontrar en otros documentos que son parte de los anexos que podemos brindar junto con este certificado. Sin embargo, por ejemplo, los pasos del envasado primario no son parte del esquema como se define por la OMS. Muchas gracias, George. Y bueno, acá tengo una pregunta que quisiera
compartir también para la OMS tiene que ver con la validez de estos CPFs. Bien, entonces, ¿tienen validez? Quisiera nuevamente empezar con Alberto, George y después Samuel. Bien, en nuestro... ¿Quisieras responder? Sí. Bueno, en nuestro caso en la EMEA solamente certificamos las condiciones de la autorización de comercialización en el día en el que ha sido emitido. Entonces, normalmente lo que confirmamos es toda la información que está incluida en el certificado y esta es válido en el día en el que se emite. El certificado realmente no incluimos ningún periodo de expiración o tiempo de validez porque creemos o se lo dejamos más a la discreción de las autoridades que están recibiendo el certificado. Es a través del certificado que este va a permanecer válido a menos de que haya cambios a la autorización de comercialización en Europa. Así que este es más o menos el abordaje que la agencia está siguiendo. George, no sé si ustedes tienen un abordaje similar o diferente. No, es absolutamente similar. Así que las variaciones que se presentan por las compañías normalmente están motivadas, digamos, por sus propias decisiones. Así que nosotros no podemos brindar garantía, digamos, para lo que ocurra después de mañana. Eso es algo que desconocemos al momento. Entonces emitimos un certificado con esa fecha de emisión y digamos que esa es esa fecha de validez que tenemos. Y si la compañía presenta una variación, digamos, en un tiempo de 2 semanas, pues no podemos manejar esta situación y es por lo tanto que no generamos una validez para estos certificados. Así que, digamos, depende de la parte recipiente o autoridad recipiente que cambie, digamos, o que evalúe si es un documento suficientemente actual para aprobarlo, si es un documento que ya tiene 2 años de digamos, de tiempo de emisión, pues ellos decidirán si es válido o no. Y Samuel, desde la OMS, quisieras agregar algo. Bueno, desde la OMS no especificamos, digamos, la fecha de expiración de este certificado. Solamente, el esquema solamente especifica la fecha de emisión. Tiene que ser muy clara esta fecha de emisión. Si hay un certificado, debe haber una fecha de emisión clara. Si es un certificado impreso o un certificado electrónico. Y por supuesto, este es otro argumento para cambiar a los certificados electrónicos, porque imagínense si están emitiendo certificados en papel que nuevamente toman, por ejemplo, la legalización, la apostilla, ya para el momento en el que llegue a la parte recipiente pueden haber pasado 6 meses. Así que, por supuesto, esto básicamente reduce la fecha o el periodo de validez del documento. Yo creería que es un argumento a favor entonces de abogar por los certificados electrónicos y creo que Alberto y George estarían de acuerdo conmigo, pues los certificados son válidos a partir de la fecha de emisión del mismo. Creo que, digamos, las agencias regulatorias, nosotros estamos haciendo un esfuerzo para poder acortar lo más posible los tiempos, los periodos de entrega. Tenemos un gran número de, por ejemplo, 14 days, but solicitudes y some months ago we actualmente las were estamos issuing entregando a 14 días y hace algunos meses las estamos entregando a 5 o 6 días de tiempo de entrega. Entonces, en este mundo tenemos que tener en cuenta en donde hay un intercambio de información tan rápido de un lado a otro, es muy valioso que podamos tener sistemas electrónicos confiables para poder intercambiar la información de manera inmediata. Y yo estoy de acuerdo, la apostilla y la legalización simplemente son cargas y básicamente va a afectar los plazos de entrega. Entonces, al final, un sistema electrónico nos permite también una interacción mucho más rápida de intercambio de información y yo creo que todos deberíamos estar trabajando hacia este mismo camino. Muchísimas gracias. Aquí tenemos una pregunta para Mandy sobre las alternativas. ¿Cuáles son las alternativas de los CPFs de exportación de la FDA? Muchas gracias por la pregunta. Como mencioné,
La intérprete se disculpa, el audio entrante no es de buena calidad. Entonces, la alternativa es la emisión de una carta de decisión de 90 días y tiene que haber una inspección de la instalación dentro de 90 días. Y la otra alternativa es una carta de autorización por correo. La intérprete se disculpa, el audio entrante de Mandy no es de buena calidad. Muchas gracias, Mandy. Y bueno, para terminar nuestra ronda de preguntas, porque tenemos muchísimas y tenemos que seleccionar algunas de ellas, solamente tengo aquí una pregunta. Es en español. Voy entonces a usar mis propias capacidades de traducción. Esta es sobre la información de las instalaciones de manufactura sobre las sustancias activas. Estas deben incluirse en los CPFs. Y si uno tiene que tener esa información sobre estas sustancias activas en las instalaciones de manufactura. Alberto, George. Bueno, Swissmedic sí brinda esta información. Si se requiere dentro del anexo con todos los detalles de todas las instalaciones de manufactura. Entonces, por ejemplo, la compañía que está solicitando estos certificados puede pedirnos enlistar todas las instalaciones de manufacturas, incluyendo las APIs. Así que esto es parte de, digamos, el anexo de suplemento que podemos entregar. Muchas gracias, George. Y en cuanto a la EMA, Alberto. Bueno, la EMA no incluye la información de las instalaciones de manufacturación. Sin embargo, esto sí se puede solicitar y podemos incluir el anexo 2, en la cual puede incluirse los ingredientes activos de productos farmacéuticos. Sin embargo, no es parte de la información que incluimos en nuestros certificados. Gracias, Alberto. ¿Algunas observaciones o comentarios de la OMS? Realmente era una pregunta más para los reguladores. Gracias, yo creo que esto está muy alineado con lo que Alberto ya ha explicado. No es un requerimiento mandatorio, sin embargo, podría ser incluido si el emisor está dispuesto a hacerlo. Pero realmente es una afirmación, digamos, sobre el producto, lo que debe ser parte del producto. Y en sí mismo yo creo que esto ya incluye la información, es decir, se asume esta información sobre el ingrediente activo farmacéutico que se usa y que este está entonces en cumplimiento con los GMP o las mejores prácticas de manufactura. Quisiera complementar también esta respuesta. En Europa normalmente no lo requerimos como parte de nuestro proceso de requerimiento. Sin embargo, lo nombramos también como una declaración complementaria. Esta declaración complementaria incluye toda la información sobre el ingrediente activo, es decir, en todas las auditorías internas que las compañías deben llevar a cabo, y si debe haber alguna inspección de GMP, allí debe estar incluida. Entonces, aquí quiere o debe haber una reaseguración de que ésta cumple con los requerimientos GMP, como acaba de mencionar la OMS. Implícitamente ya estamos reasegurando que todas las requerimientos de la EPI están en cumplimiento con los requerimientos necesarios para Europa. Y de hecho, esto es lo que debe estar en cumplimiento también con las prácticas de manufactura. Entonces, esto es lo que no se menciona explícitamente. Sin embargo, esto no significa que tienen que cumplir con estas, porque ya está incluido implícitamente en nuestro proceso regulatorio en Europa. Muchísimas gracias, Alberto, y gracias, George, por estas aclaraciones. Y ahora quisiera pasarle o cederle la palabra a mi colega Camila Gómez.
Gracias, Pedro. Bueno, y en primer lugar quisiera agradecer a todos nuestros panelistas por su participación y su flexibilidad también para poder quedarse un poco más de tiempo con nosotros el día de hoy. Y también quisiera agradecerle a nuestra audiencia. Hemos tenido más de 500 participantes que han interactuado mucho con nosotros y que también han durado hasta el final de esta discusión con nosotros. Yo creo que esto es una prueba de qué tanto apetito hay en la región para este tipo de discusiones sobre temas relacionados con los CPFs electrónicos y también el esquema de la OMS y también cómo las autoridades regulatorias lidian con estos temas. Quisiera también mencionar que no pudimos abordar más de las 100 preguntas que recibimos durante la sesión en el chat y también en el módulo de preguntas y respuestas y también a través de correo. Entonces, lo que haremos es que vamos a agrupar estas preguntas, vamos a clasificarlas y no vamos a gastar demasiado tiempo de nuestros panelistas y vamos a publicar estas respuestas tanto en las páginas web de FIPharma como de EFPIA. Y siguiendo este webinar, ustedes recibirán todas las presentaciones que vieron y también material de apoyo, es decir, enlaces también sobre la FDA, también sobre la página de la NPA o el AMA y también diferentes materiales de apoyo que están ellos emitiendo sobre los CPFs y los CPFs electrónicos para que ustedes puedan difundir esta información dentro de sus compañías, agencias y organizaciones. Y aquellos también que son, obviamente, entidades regulatorias. También la grabación de esta sesión estará disponible en YouTube, en la página de FIPharma de YouTube, tanto en inglés como en español. Así que denos, por favor, un poco de tiempo para poder cargar este contenido en línea. Y ustedes, pues más de 1000 personas que se han registrado en la página web de FIPharma van a estar recibiendo esta información. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sesión y en representación de EFPIA y también de la red latinoamericana de EFPIA y de FIPharma, pues he tenido ya el placer de cerrar este webinar tan exitoso el día de hoy. Tengan un muy buen día y un buen resto de semana todos. Muchísimas gracias. Hasta luego.